Muy buenas tardes mis estimados suscriptores, ya se acercan las festividades navideñas y les vamos a enseñar a preparar un pollo al horno. Sin más, vamos con los ingredientes. Pollo de 2 kilos, ají panca, ají amarillo, sillao, vinagre, media copita de vino, ajos, pimienta, comino y sal. Ahora vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a meter todos los ingredientes a la licuadora. Agregamos el ajo, una cucharada de ají amarillo, una cucharada de ají panca, comino, pimienta, sal al gusto, el sillao, 2 cucharadas de vinagre y una media copita de vino. Ahora vamos a licuar todos los ingredientes. Ahora que ya tenemos todo licuado, vamos a marinar el pollo. Todo lo agregamos encima del pollito y empezamos a condimentarlo. Este pollito lo voy a condimentar y le voy a dar un lapso de 3 horas para que se ingrese toda la sazón a este pollito. Ya, así vamos marinando, vamos levantando también la piel del pollo. Aquí le voy a pinchar un poquito. Y vamos agregando el condimento debajo de la piel. Voy también a colocar toda la menudencia adentro porque lo necesito el pollito relleno. Ya así lo acomodo, agrego la manzana picada. Así y siguen rellenando hasta donde el pollo quepa. Ahora lo que vamos a juntar todo esto así de esta manera, porque le vamos a amarrar las piernitas para que en el momento de que se esté cociendo no se abra, no se rompa, ¿no? Miren así. Voy sacando por acá las piernitas, los nuditos y amarro. Ahora las alitas también. Simplemente un amarre atrás, las dos juntas y ya está. Bueno, ya está nuestro pollito condimentado. Este pollito le vamos a dar un tiempo de 3 horitas. Le vamos a poner a macerar. Ya agrego encima la mantequilla. Así de esta manera. Es la mantequilla para que nos ayude a dorar un poquito. Y agrego un poquito más de condimento. Así. Ya está. Ahora ya nuestro pollo marinado 3 horas. Tengo ya mi horno precalentado a 250 grados. Y dejamos cocinar aproximadamente 2 horas. Bueno, ya pasó aproximadamente de 1 hora. Cada media hora he ido lubricando este pollito. Si ustedes notan que se les está secando el juguito, agreguen agua caliente, agua hervida prácticamente, ¿eh? Agreguen al Pyrex, nunca agua fría, porque si ustedes agregan el agua fría esto revienta. Este es el resultado final de este pollito. Miren ustedes, nos ha quedado totalmente compacto, no se ha abierto, no se ha roto. Por eso es bueno rellenar, compactar bien y amarrar las piernitas y las alitas. Ya, y nos va a quedar así. Muy buenas tardes mis estimados suscriptores. Hoy prepararemos un arroz árabe para acompañar la cena navideña. Sin más, vamos con los ingredientes.
Yo estoy usando 2 tazas de arroz, 100 gramos de fideo cabello de ángel, pecanas, pasas negras y pasas rubias, miel de algarrobina, aceite, ajos y sal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dorar los fideitos. Miren, ustedes ven, más o menos los tienen que trozar a unos 3 centímetros, un aproximado, y van dorándolos, ¿ya? Remueven hasta que dé un tono doradito. Bueno, eso lo tienen que hacer con mucha paciencia. Si ustedes desean también lo pueden freír, ¿ya? Pero en mi caso lo voy a dorar sin aceite. Así siguen removiendo hasta que todos los fideitos hayan tomado un color doradito. Ya está, ahora los vamos a reservar. Así no se debe quedar, miren, y sigan ustedes friendo la cantidad que deseen. Bueno, en una olla agrego un chorro de aceite y voy a sofreír mi ajo. Ya, el ajito, una vez que esté doradito, agregamos las pasas de los 2 colores, las rubias y las negras. Ya ahora lo agregamos y también ahí agregamos el arroz. Ya los fideitos los dejamos al final porque me gustan un poco al dente, pero si ustedes les gusta bien cocinadito, ya pueden agregarlos. Ya agregamos el arroz y agrego lo que es la miel de algarrobina. Yo estoy sustituyendo la miel de la gaseosa por la miel de algarrobina. Y así que la miel de algarrobina lo que he hecho es en unas 6 cucharadas colmadas las he disuelto en agua. El color es ya lo escogen ustedes, si lo quieren oscurito o lo quieren un poco más claro. Ya que agrego la miel de algarrobina ya que está disuelta. Ya agrego también la sal. Lo voy a preparar como si estuviera preparando un arroz normal, con la diferencia que va a tener un toque de dulce, ¿no? Porque la algarrobina es dulce y ustedes desean utilizar gaseosa, la gaseosa también es dulce, pero sí es necesario agregar un toque de sal. Bueno, ahora voy a verificar, mi arroz ya está a punto de secar, pero todavía tiene agüita y ya agrego mis fideos. Ya, esto lo hago para que los fideitos me queden al dente. Pero como vuelvo a repetir, si los quieres más cociditos, puedes agregarlo junto con el arroz. Ya, así voy a remover de abajo hacia arriba para integrar todo y voy a tapar y dejar granear. Aquí es la última cocción ya del arroz. Ahora vamos a verificar el arroz. Ya terminó el tiempo. Miren, ya está graneado. Bueno, mi arroz ya terminó la cocción. Ahora voy a remover un poquito para integrar todo. Así de esta manera. Ahí está. Las pecanas las voy a agregar al final. La pecana no es necesario que se cocine, ya, porque es un producto que se puede comer sin cocinar. Ya le agrego así. Ya las he picado, como ustedes ven, en trocitos pequeñitos. Y ya está. Bueno, doy por finalizada esta cocción de mi arroz árabe. Bueno, ahora procedemos a servir este rico arroz árabe. Miren, así nos ha quedado graneadito, rico. Bueno, si te ha gustado la receta, da pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y espero que lo prepares en tu casita y lo disfrutes en las fiestas de Navidad. Muy buenos días, mis estimados suscriptores. Se acercan las festividades navideñas
Y voy a preparar una ensalada blanca, una opción para acompañar la cena navideña. Sin más, vamos con los ingredientes. Papa blanca, piña, uvas, manzana, media taza de alberja verde, mayonesa. Ahora picamos las papas en cuadritos, en cubitos, así de esta manera. Ahora en una olla agregamos el agua y las ponemos a hervir. Junto con la papa hacemos hervir también la arveja porque ambas tienen el mismo tiempo de cocción. Tapo y dejo cocinar. Ya pasaron 10 minutitos, vamos a probarlas. Ya está la cocción, ahora escurrimos el agua y la reservamos. Bueno, ya tenemos nuestras papitas y alverjitas listas. Ahora agregamos las uvas. Ya la uva de tu preferencia, puedes usar también la uva verde, no hay problema. Ahora la piña en cubitos y también la manzana en cubitos. La manzana tiene un toque ácido, o sea, no estoy utilizando esa manzana dulce, tan dulce. Ya, y ahora agrego la mayonesa. Agregamos la mayonesa y vamos a integrar todo con toda la fruta. Ya, de abajo siempre hacia arriba, vamos a remover todo. La mayonesa siempre le he colocado un poquito más de limón, un toque más de limón y un toque más de sal, ya, para que no me salga muy desabrida la ensalada, ni tampoco bajo de ácido. Entonces siempre hemos agregado un poquito más. Ahí está. Bueno, ya está lista nuestra ensalada blanca. Vamos a probarla si está bien de sazón. Excelente, muy bien. Este es el resultado final de esta rica ensalada blanca. Si te ha gustado la receta, da pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales. Buenas tardes mis estimados suscriptores, hoy les prepararemos un garbanzo navideño que puede ser una opción para acompañar la cena navideña. Sin más, vamos con los ingredientes. Medio kilo de garbanzo, ají amarillo, ají panca, aceituna negra, ajo chancado y pasas. Bueno, ahora procedemos a la preparación del garbanzo navideño. Agregamos un chorro de aceite a la sartén, una cucharada de ajo chancado. Vamos a remover hasta que se sofría. Agrego una cucharada de ají amarillo. Una cucharada de ají panca. Comino. Pimienta. Y sal al gusto. Ahora vamos a sofreír todo el aderezo. Una vez que esté bien sofritito, ya agregamos los garbanzos. Yo estoy usando medio kilo de garbanzo. Y el garbanzo ya lo tengo cocido. Lo que hacemos es agregar a la sartén para que se integre con todo el aderezo. Vamos a remover. Agregamos las pasas, la aceituna, removemos y tapamos y dejamos cocinar unos 10 minutitos. Ya pasaron unos 10 minutitos, ahora vamos a ver, eso lo hemos dejado cocinar ya a fuego lento, bajito, miren, ahí está, vamos a probarlo también la sal. Ya está, para mí está bien. Ahora procedemos a servir estos ricos garbanzos navideños.
Miren que puede ser una opción también para tu cena navideña y acompañarlo con tu pavo o un pollito hornado. Ese es el plato final de estos ricos garbanzos navideños. Muy buenas tardes mis estimados suscriptores. Hoy voy a preparar una ensalada fresca que puede ser una opción para acompañar tu cena navideña. Sin más, vamos con los ingredientes. Espinaca fresca, pimiento amarillo, pimiento rojo, choclo. Bueno, ahora procedemos a picar la espinaca así de esta manera. Con el pimiento lo vamos a picar en cuadritos. Retiramos toda la pulpa así de esta manera y lo picamos en cuadritos o cubitos. Así. El pimiento rojo tiene el mismo procedimiento, lo vamos a picar en cuadritos. Ya está, y siguen picando lo que les falta. Ahora procedemos a integrar todos los vegetales. Ya aquí agregamos todo lo picado, el choclo que ya lo tenemos listo, sancochadito, y vamos a mezclar todo. Esta ensaladita la hemos hecho colorida para que nos dé un poco más de vida a las ensaladas en esta cena navideña. Mira que puede ser una opción. Lo puedes condimentar con limoncito, con sal al gusto y tener una rica ensalada fresca y colorida. Muy buenos días mis estimados suscriptores. Hoy les voy a preparar un rico chocolate que puedes acompañar con panetón, bizcocho o quequito, lo que a ti más te guste. Sin más, vamos con los ingredientes. Chocolate, canela, clavo de olor y leche. Vamos a poner a calentar nuestra ollita para preparar el chocolate. Agregamos todo lo que vamos a utilizar. Yo estoy utilizando una tableta y media. ¿Ya? Así lo agregamos y removemos hasta obtener una pastita, así totalmente disuelto. Y una vez que esto está disuelto, agregamos el agua caliente, agua ya que esté a punto de hervir. Así de esta manera. Ya, yo voy a utilizar una taza de agua por cada lata de leche porque quiero que me salga un poquito cremosito. Ya agrego la canela, el clavo de olor y voy a dejar cocinar, hervir esto por unos 10 minutitos sin dejar de remover. Bueno, ya pasaron los 10 minutitos, ahora agrego la leche evaporada. Ya solo estoy utilizando leche evaporada porque lo necesito que salga un poco más cremosito. Ya, siempre hay que ser un poquito más espesita, como digo, la tableta dice que debes de usar una sola, tú puedes usar una tableta y media para que nos salga un poquito más espeso de chocolate, un poco más de sabor, más de olor. Y solo la leche evaporada para que me dé una consistencia cremosa. Ya, con esta finalidad ya de no agregar otras cosas para no alterar mucho el sabor del chocolate. Vamos a removerlo, como ustedes ven ya hirvió. Voy a hervir solamente un minutito para que se integre totalmente todo. Bueno, ya nuestro chocolate ya está, agregamos azúcar al gusto.
Ya está, apagamos fuego y servimos. Este es el resultado final de este rico chocolate. Bueno, sin más, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios y nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe siempre en nuestro camino del día a día, sobre todo que nos regale mucha sabiduría, fe y esperanza. Feliz Navidad para todos ustedes. Saludos y hasta la próxima.